arrancando, voy a poner para grabar. Bueno, cuéntenme, ¿pudieron entrar al aula? Ya he visto ahí las presentaciones en el foro de presentación. ¿Cómo anduvieron? ¿Pudieron leer el texto? Les puse en el aula. Mientras voy agregando a la compañera. Si pueden, no sé, algunos están, ahora vamos a compartir los resultados de la encuesta. Si están desde el celular, por ahí se les complica, pero tratemos de participar para que se haga más dinámico. Si están por ahí en una situación en la que no pueden abrir micrófono, lo comprendo, pero somos muchos en el aula, así que hagamos esto más dinámico. Fíjense, todos están sin cámara, en su mayoría, y sin micrófono. Y esta es una materia de comunicación. ¿A ustedes qué les parece? ¿Cómo va a ser? Yo por mi parte pongo la mejor voluntad, pero bueno, es más llevadero si nos vemos las caras y podemos participar. Imagínense que es un aula en la que estuviéramos presencial y todos sus asientos estuvieran dados vuelta. Sería bastante difícil dar clases en ese contexto. Así que bueno, los invito las invito, son todas chicas por ahora. Sí, en las presentaciones también. No, bueno, no hay problema. Están esas circunstancias particulares que por ahí no les funciona o algún día no tienen, o están trasladándose, que también pasa. Pero bueno, si participamos, para mí mucho mejor. Bueno, voy a abrir la encuesta. Denme solo un segundito, que quiero mostrarles las particularidades de este curso. Ustedes seguramente se conocen porque ya vienen cursando juntos, pero me gustaría que ustedes vean cómo se ve un formulario de Google. Denme un instante. A ver. Ahí están. ¿Ven la pantalla? Sí, ¿Sí? Bueno, perfecto. Miren. Yo acá tengo las respuestas generales. Somos más de 28 en el aula, pero hasta ahora he tenido 28 respuestas de ustedes. Y en términos generales, fíjense la conformación. Hay en su gran, vamos a admitir a María. Recuerden los que se sumaron después, esperen que entre María y lo vuelvo a decir. Ahí está, bienvenida María. Bueno, los que no hayan dado el presente, recuerden que lo hacemos todas las clases en el chat, ¿sí? Bueno, en su mayoría entre 26 y 30 años, están en un 32%, no es de ustedes, entre 31 y 40, casi un 40%, o sea que la mayor cantidad del rango etario está ahí. Después acá tienen el resto de los porcentajes, un porcentaje muy poquito menor a 20 años, un 14% entre 21 y 25, bueno, acá tienen la conformación. Así que esto que por ahí planteaban en el foro de presentación, que vienen de otras carreras, o que se decidieron a estudiar grandes, o tuvieron que dejar, tienen estas dificultades, en general, bueno, sucede en este rango etario, están bastante a la par. En cuanto a computadoras, bueno, la mayoría tiene, salvo 2 casos que no, que se van a conectar desde el celular. Entonces, eso ténganlo en cuenta, que algunas actividades, recuérdenme que explique cómo entrar desde el celular, que algunos programas que vamos a ver tienen su aplicación para smartphones, me preguntan, y si algo se les complica, en la entrega también, que en todo caso lo que hice el cuatrimestre pasado es hacer tutoriales para el uso de lo que vamos a ver en celulares, así que yo no tengo problema de hacer eso. En cuanto a la computadora, fíjense, un 25% tiene compu de escritorio, la gran mayoría usa compu portátil, y bueno, otras opciones en menor medida, tablet o computadoras compartidas. En cuanto a conexión a internet, en su mayoría sí, si no usan el celular, tipo de conexión predominantemente Wi-Fi. Dirección de correo de Gmail tienen todos, me han mandado los que me faltaban por mensaje interno y se los agradezco. Si a alguien les falta, por favor envíemelo, que a partir de la clase que viene tienen que hacer un envío a través de Drive, de Google Drive.
que es de, o sea, Gmail es del paquete de Google Drive, que tiene varias aplicaciones que ya vamos a ver. Hay quienes tienen página personal o blog, 3 de ustedes. ¿Están acá conectados hoy para contarnos qué páginas son? O si se corresponde con algún emprendimiento o algo así. O no sé si están entre los que se conectaron hoy. Bueno, abren el micrófono y me dicen en cualquier momento, no hay problema. Cuestiones más centrales en cuanto al contenido. Bueno, la frecuencia de Internet obviamente en estos tiempos y más en clases virtuales o lo que hemos vivido en pandemia, la mayoría estamos conectados por una situación o por otra, más allá de cuestiones de uso personal, sino también por estudio o trabajo. Y en cuanto al conocimiento, fíjense, al uso de Internet, en general es para el correo, para mensajería. Vamos a agregar a Dai. En menor medida videos, casi nada para juegos, por lo menos en la conformación de este grupo. Está parejo el tema de escuchar música o ver películas. Más redes sociales virtuales que para comercio electrónico. Eso en general es algo que se repite. Pero para que vean que también, digo, más allá de los datos que me sirven a mí como docente, lo que quiero mostrarles es los formularios de Google, como el que yo les estoy mostrando, es parte del paquete del Drive, que ustedes en alguna oportunidad que necesiten lo pueden, fíjense acá en el Drive, a ver si se puede ver. ¿Tenemos para verlo? No. Bueno, después desde el correo se los muestro. Una de las opciones es el formulario. Entonces se pueden hacer encuestas de este tipo. Si alguna vez para alguna investigación necesitan también sondear algún aspecto, por ejemplo, para pacientes o para compañeros si están buscando algún dato, lo pueden hacer por encuestas a través del Google Drive. Y lo que quería mostrarles como interesante esto. Conocen de procesador de texto pocos en general. Yo contaba con que Word o otros procesadores de textos tuvieran mayor conocimiento. Tienen iguales alto quienes marcaron bastante o poco. Planillas de cálculo, es mayor el porcentaje que no lo manejan, que en este caso sería Excel. En bases de datos como Access, la mayoría no lo conoce. Presentaciones PowerPoint es bastante más repartido. Presentaciones Prezi, fíjense la columna verde, la mayoría no lo usó, lo mismo que Genially, lo mismo que programas de edición de imagen y video. Es como poco y casi nada, bien que se repiten en el gráfico. Y después ya sí, compartir y almacenar archivos, muchos de ustedes han tenido que usar seguramente, y algunos programas de edición en celulares, pero poquito también. Entonces eso a mí me sirve de base como para los contenidos que vamos a ver, saber en qué más que nada tengo que reforzar. Bien, esto por un lado. En cuanto a póster científico, quédense tranquilos, esto que hablábamos la semana pasada, la mayoría, que es la porción roja de este círculo, un 82% no sabía lo que era. Y lo mismo, bueno, un poco más, el informe científico. Acá tienen lo que es biblioteca digital, etc. Y vamos a adentrarnos en el primer contenido, que como les decía, hay muchas formas de comunicarse. Una es la comunicación escrita. ¿Cuál podrían decirme? Y ahora sí les voy a pedir que participen. ¿Cuáles creen que son las diferencias en la comunicación oral? O sea, por ejemplo, en esta clase que yo estoy dando, me estoy comunicando con ustedes de forma oral, más allá que les muestro la pantalla en formato escrito. Pero, ¿cuáles son las diferencias que ustedes creen en comunicarse de forma oral que de forma escrita? ¿Pueden reconocer diferencias entre una forma de comunicar un mensaje que otra? De forma oral es como más espontáneo, por lo general. Me parece. Porque no Bien. hay tanto tiempo como pensar o preparar algo, pensar lo que se va a escribir, entonces sale de forma más natural.
Muy bien. Y Sí, ¿qué más? a mí se me hace más fácil explicar algo de manera oral que escrita, por ejemplo. Siento que para que es un poquito más difícil para que uno se entienda lo que uno quiere expresar. Me da esa sensación, por lo menos a mí me pasa eso. ¿Y por qué te parece que te es más sencillo? Porque ¿qué podés hacer en la oralidad que quizás en lo escrito no se te permite? Siento que por ahí tengo que usar términos muy técnicos y ahí como que un poquito se me complica explicando las cosas. Incluso cuando hablo con mis compañeras me dicen que por ahí uso ejemplos muy comunes o cosas muy cotidianas para expresarme y explicar algo. Por eso a la hora de escribir se me complica un poco. Claro, la oralidad tiene eso, ¿no? Que nos permite aportar Sí, perdón. imágenes en el momento o evaluar la reacción del otro y ver si se está comprendiendo o no, y si tengo que reforzar o si tengo que Claro, buscar algún recurso como para que se entienda. Y bueno, ya me lo van a decir ustedes, ¿qué otra cosa también tiene la los oralidad que no gestos, tiene el escrito? los Ah, la gestos con las gestualidad. manos también. No sé si eso. Sí, la gestualidad tiene muchísimo que ver. Hay estudios que dicen que la comunicación el 70% de la comunicación es gestual y el otro 30% es, por ejemplo, es todo lo demás. O sea, pero la gestualidad tiene muchísimo que ver, incluso en la intención. Yo decía al comenzar la clase el cuatrimestre pasado, ¿cómo tomarían ustedes si yo en vez de mirarlos, estoy de costado y les hablo así, mirando el techo? Digamos, ¿cómo ustedes se encuentran con una docente que no los mira, que está mirando otra cosa, o que está en el celular, o que, bueno, nada, uno dice, bueno, no me está prestando atención, o está acá o está en otro lado, o que digamos, uno puede ponerse en el contexto del otro, ponerse en el lugar y aceptarlo o no, o tratar de traerlo de vuelta, si no me está entendiendo, si yo no me estoy comunicando, buscar otros recursos. La oralidad también tiene una cuestión del tiempo. Al estar la otra persona en el momento, porque no digamos el lugar porque puede ser virtual, pero en el mismo momento prestando atención, yo tengo la posibilidad de volver a decir, de buscar, como decía, recursos. En lo escrito, ¿qué pasa? Si yo mando, por ejemplo, ¿qué formato escrito? Díganme uno cualquiera. ¿Qué formato escrito hay? Mail. Un mail. Un WhatsApp. Un WhatsApp. Sí, también, pero el WhatsApp puede ser que la persona también esté ahí en el momento leyéndolo. Por ejemplo, nos aparece el visto y nos puede responder. Pero pongamos el mail. Si yo mando un mail y me quedé por decir algo, me equivoqué, o ¿qué pasa? Ya Hay que está, volver a mandar. ya salió, ya se envió. ¿Cuántas veces nos pasa? O sea, ¿a quién no le pasó alguna vez que enviaba algo por error? O sin releer. O sea, hay momentos, por eso lo que vamos a ver acá es la diferencia, primero entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Van a ver que todo esto les va a servir muchísimo, no solo para la materia, sino para la vida. Y después, otra distinción muy importante es la formalidad de la informalidad. No da lo mismo decir algo de la misma forma en distintos contextos o para distintas personas. Yo me tengo que poner en situación, esto que estoy comunicando, qué objetivo tengo con esto que quiero decir? Por ejemplo, en un mail, ¿de qué puede ser un mail? ¿Qué tipos de mails puede haber? No el contenido, De sino trabajo, de trabajo, sí, personales, ¿qué más? de De la salud, por facultad. ejemplo, te envían un... Un resultado de algún análisis, tal cual. Una solicitud. Yo necesito información, ya sea para comprar algo o aplicar. Puedo estar queriendo tener un trabajo y estoy enviando mi currículum. Digamos, hay muchísimas situaciones. Por ejemplo, con un mail. Si llegamos, vamos a empezar a verlo hoy. Si no, se los pongo en el aula y lo vemos la clase que viene. Pero eso tienen que tenerlo siempre muy en cuenta.
no solo en un informe científico que vamos a ver mucho más adelante, sino hasta algo tan simple como un mail. Todos somos escritores, primero convénzanse de eso. El que escribe es escritor. Digamos, no hay que ser Borges, Gabriel García Márquez o cualquier otro escritor para decirse, o sea, el que escribe es escritor, partiendo de esa base. Ahora, después bueno, hay quienes tienen más talento que otros, ¿no? Pero todos somos escritores. Cuando escribimos, siempre tenemos un objetivo y siempre tenemos un destinatario. Destinatario, lo digo en forma singular y masculino, pero destinatarios, destinatarias, o sea, siempre tenemos un otro, que vamos a decir así, entre comillas, otro, pensando en las personas que tengamos como, como receptor final de ese mensaje, y siempre vamos a tener un objetivo. Entonces, es muy importante que al momento de escribir y al momento de releer, antes de publicar o de enviar eso que escribimos, eso lo tengamos siempre en cuenta. Y ahora vamos a ver como unas herramientas, unos tips, un punteo de cosas que estaría buenísimo que empecemos a hacer cuando escribimos antes en el proceso y antes de enviarlo. Cuando enviamos un mail, ya está. Pero fíjense ustedes, ¿cómo queda que yo, por ejemplo, me postule a una beca o me postule a un trabajo y escriba mal mi nombre? Mi propio nombre lo escribí en minúscula, sin acento, me puse, en vez de María Alejandra o Alejandra, puse el apodo que me ponen mis amigos, o cómo quedaría si escribo con faltas de ortografía, pero graves, o sea, si no saludo, si no digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, digamos, no hay que ser acartonado necesariamente en las comunicaciones, no hay que ser acartonado significa como excesivamente formal, lo mismo que en la comunicación científica, digamos, hay ciertas cuestiones de estilo que hay que tener en cuenta y conocer si uno le va a escribir a la academia, a colegas, a un jefe, no sé. Por ejemplo, ustedes en el área de salud tienen cierto protocolo al dirigirse con algunos sectores, pero en general, si yo soy científica y quiero comunicar mis resultados y que se entere la mayor cantidad de personas posible, en mis comunicaciones no voy a usar tecnicismos y voy a decir todas, por ejemplo, fórmulas o en un dialecto que sea incomprensible para el otro. Yo tengo que ponerme en el lugar del otro y tengo que tratar de manejar un código similar. ¿Por qué? Porque mi objetivo es que se entienda. Si mi objetivo es que no se entienda, sí, voy a usar tecnicismos, voy a tratar de hablar a media voz, por ejemplo, si es una comunicación oral, para que no se me escuche. Pero bueno, si mi objetivo es que me escuchen, por ejemplo, acá en una comunicación oral, yo tengo que hablar fuerte y claro y ser lo más concisa en lo que pueda con mi mensaje. ¿Se entiende a lo que quiero apuntar? O sea, siempre tener en cuenta el objetivo y el otro, sea la comunicación oral o sea la comunicación escrita. ¿Qué otra cuestión se les ocurre, si es que se les ocurre, si no ya vamos al contenido de la clase, que hay que tener en cuenta al momento de escribir? Cualquier cosa, vamos Ortografía, construyendo esto entre todos. Sí, perdón. la ortografía. La Los ortografía, puntos y sí. las comas. Sí, la puntuación es importante, no es lo mismo escribir correctamente la puntuación que no, pero sí, por supuesto, también. El Mayúsculas lenguaje. y minúsculas. Sí, digo, pero más allá de lo que en este caso sería lo técnico de la escritura, en cuestión de contexto, por ejemplo, la lengua, hablar el mismo lenguaje que la persona a la que me estoy dirigiendo, el tono, ¿qué significa tono? Esto que hablamos, si es formal, si es informal, si es coloquial, el vocabulario que voy a usar. Ahora vamos a ver un punteo para que sea más fácil. Yo esto igual, todos se los voy a subir al aula web y posiblemente en vez de subírselos así como hice con el texto que les compartí en la clase anterior, se los hagan una presentación como para que vayan poniendo siguiente y les queden los aspectos más importantes. Pero como les decía, mi intención también es que en clase ustedes puedan tener
avanzar en la lectura o en los temas que veamos para que les quede lo menos posible para casa después. A veces no va a ser posible y van a tener que leer un texto antes de la clase, pero lo que más que podamos hacer en el Zoom, mejor. ¿Se lee bien ahí? Lo agrando un poquito, ¿no? Vamos a checarla. Bueno, características de la lengua escrita, como decimos, predomina el canal visual, o sea, es escrito, el otro lo va a leer. Tengan en cuenta eso. No es lo mismo un mensaje que va a ser escuchado. Si el mensaje va a ser escuchado, ese mensaje tiene que tener otras características. Puede compartir algunas con el texto escrito, pero acá principalmente es visual. Entonces, ¿por qué cobra relevancia la ortografía, la puntuación? Porque hace a la comprensión de ese mensaje en un lenguaje compartido y con ciertas reglas, en este caso de la lengua española, que tiene su organización. Es una comunicación elaborada, yo tengo un tiempo previo para hacerlo, como ustedes bien decían en la comunicación oral, yo lo puedo ir construyendo sobre la marcha. En el texto escrito tengo que tener una premeditación de eso que voy a escribir. Igual van a ver que los grandes oradores o personas que, por ejemplo, se manejan muy bien en público, o propio los actores, tienen muchísimo trabajo detrás. Y eso que parece improvisado, que lo está diciendo en el momento, dicen que la mejor improvisación es la que no se improvisa, o sea, hay mucho trabajo previo detrás, mucha escritura, mucha lectura, mucho ensayo, para que aparezca espontáneo, ¿sí? Entonces, hay veces que está esa trampita, que los que saben, mismo un examen oral, ustedes pueden creer que un examen oral es más fácil que un examen escrito, porque tienen la posibilidad de ir, venir, si ven que se están equivocando sobre lo que están diciendo, ir por otro camino, que en el texto escrito, una vez que lo escribieron y lo entregaron, ya está. Pero no siempre tiene eso de espontáneo, depende de la situación. La duración en el tiempo del mensaje es un compromiso, o sea, el texto escrito perdura en el tiempo. Un mail, yo una vez que lo mandé, no lo puedo volver a traer a mi bandeja de entrada, ya está en la bandeja de la otra persona. Una revista, un diario, o sea, algo que estoy pensando en otros formatos escritos, quedan en el tiempo, ¿sí? Pueden pasar de mano en mano, pueden hacerse copias, tiene eso que es como esa duración. Bueno, lo que estaban hablando de la tipografía para connotar es, uno puede usar lo que ustedes bien decían, mayúsculas, minúsculas, formas de resaltar, cómo lo voy a estructurar en el espacio también es una característica como para destacar algo o para jerarquizar eso que estoy diciendo en una hoja, por ejemplo, o en un lienzo, no importa si es impreso o no. Se utiliza una lengua estándar, estoy punteando porque no hace falta que lo leamos todo. Hay cierta formalidad en el texto escrito, aunque sea coloquial, digamos, tiene una estructura. Uso de conectores para enlazar ideas, que me aparece un cartelito. El orden habitual de las oraciones. Un texto se va a comprender mejor si uno utiliza el sujeto, el verbo y el predicado. ¿Se acuerdan estos del secundario? El sujeto, o sea, la persona que está enunciada en esa oración, en esa frase, la acción, el verbo, y el predicado es lo que acompaña a la frase, ¿no? Entonces, vieron el maestro Yoda en Star Wars, que habla con el sujeto, verbo, predicado cambiado. Entonces, a ver si me ocurre ahora un ejemplo. En vez de decir yo, sujeto, estoy, verbo, estudiando, por ejemplo, yo estoy estudiando, dicen estudiando estoy yo. Como, ¿le suena eso, el maestro Yoda de Star Wars, o es una referencia que no reconocen? Eso sucede, a veces nos pasa escribiendo, que escribimos rápido, y más en un mail, y mezclamos el sujeto, verbo y predicado. Cuando hacemos una relectura, eso es algo que deberíamos tener en cuenta. Pero ahora, como es la primera clase, yo solamente lo voy mencionando, no hace falta que lo sepan en detalle porque no es una carrera de ciencias sociales, es una carrera que aporta formas de escribir mejor, pero no es el objetivo de la carrera de ustedes. Esta materia, quiero decir.
Y bueno, y después, como decíamos, familiar, coloquial, informal, culto, digamos, con cierto recorrido, cierta utilización de nuestra lengua, que es muy vasta y tiene muchísimas palabras, mucho más que otros dialectos. Puede ser profesional, bueno, y así puede ser ajustada a distintas regiones geográficas, no en todos los lugares se habla igual o se escribe igual, y esas son como algunas características del texto escrito. Como les digo, este documento lo van a tener para ver después en el aula. Ahora es como introducir al tema, no hace falta que lo sepan exactamente. Y después, en cuanto al código, hay algunas cuestiones importantes. La adecuación, eso es muy importante al contexto, o sea, estar adecuada a la situación comunicativa. La coherencia, el texto en sí tiene que ser coherente. Yo no puedo arrancar saludando, escribir, no sé, algo sin introducir a la persona de qué le estoy contando. Por ejemplo, los resultados de un análisis y ni siquiera decir de qué análisis se trata, y al final decir buenos días. No, hay cierto orden que en general mantenemos cuando nos comunicamos, así sea, como les digo, aunque sea en un mail, en algo tan simple como un mail. Esperen que pongo play, si lo pueden escuchar. Organización mental del texto, ¿Sí? teniendo en cuenta los futuros Sí, ahí se escucha, Sí, profe. ahí se escucha bien. comunicativos que se persiguen. B. Escritura propiamente dicha. Organización y... Bienvenida, Edita, poné por favor el presente en el chat. Estábamos tratando de que les comparta un video, pero estoy viendo que queda 1 minuto hasta que se termine la conexión. Así que vemos hasta donde se puede y recuerden que tienen que volver con el mismo ID y la misma contraseña, ¿sí? A ver si podemos, aunque sea, avanzar este minuto. De nada, vamos a retomar algo que dijimos en la clase 1. La escritura es un proceso, un paso a paso. Vamos a ver ahora el proceso de la escritura. Estos son los 3 pasos. Los 3 pasos básicos del proceso de la escritura son: A. Preescritura. Búsqueda y acopio de la información. Primera, organización mental del texto, teniendo en cuenta a los futuros lectores y a los objetivos comunicativos que se persiguen. B. Escritura propiamente dicha. Organización y disposición de las ideas en el papel o en la pantalla. C. Revisión. Se realizan diversos borradores y se corrigen forma y contenido. Esto parece un camino lineal, pero no lo es. Es recursivo. ¿Qué significa esto? Que mientras escribimos, vamos y venimos de una de las partes del proceso a la otra. Vamos al principio, vamos al final. Estamos escribiendo y reescribiendo. No es un proceso directo, sino que va y viene reiteradas veces. Normalmente ni nos percatamos de que estamos siendo recursivos. De las 3 partes del proceso, la más importante es la revisión.